Entonces, como vimos, podemos razonar las revelaciones de Dios y a través de la creación, el lenguaje que Dios dio para entender, renovar nuestro entendimiento de la creación de Dios, razonando lo que Dios ha revelado, se llama ciencia. Entonces Dios quiere que entendamos la ciencia. La ciencia describe lo que Dios creó, nos presenta atributos de Dios en cada ciencia. Pero cuando yo hablo la palabra ciencia, sé que en sus mentes está solo la parte de ciencias básicas. ¿Sí? Allá el químico loco, o el astrónomo, o el físico, y ya. Generalmente más el astrónomo o el químico y el físico. Yo soy químico de profesión y claro que tengo un pensamiento científico, claro que sí. Pero debemos entender cómo están las ciencias diseñadas por Dios. Cuando tú vas a una universidad, preguntas por las facultades. Y hay 4 tipos generales de facultades. Eso tiene que ver con cómo Dios diseñó la ciencia. Entonces va a preguntar por la facultad de ciencias básicas. ¿Y qué hay en la facultad de ciencias básicas? Pues hay ciencias básicas como matemática, estadística, química, física, diferentes tipos de química, química farmacéutica, química industrial, ya dije física, diferentes tipos de física, biología, ¿sí? Genética. Entonces hay diferentes ciencias básicas, bioquímica, ciencias básicas. Esas son las ciencias básicas, ¿sí? Son las ciencias más fáciles, menos complicadas, más simples. No quiere decir que su estudio sea somero o que podamos estudiarlas por encima. Yo tengo que profundizarlas. Pero básicamente son menos complejas, es decir, tienen menos variables. En ciencia básica, A más B igual a C. ¿Sí? Siempre. Son las ciencias más simples y que están en todas las demás ciencias. Por eso tú vas a estudiar cualquier cosa y tienes que ver algo de ciencias básicas, tienes que ver algo de matemática, algo de química, algo de física, alguna cosa de biología o de bioquímica. ¿Sí? Depende de lo que estudies, pero tienes que ver algo. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman ciencias básicas. Entonces, las ciencias más fáciles, o sea, el 4.º tipo de ciencia, son las ciencias básicas. Pero hay unas ciencias mayores a las ciencias básicas, donde necesitas mayor capacidad de razonamiento. Porque la gente cree que sabemos más los de ciencia básica. Realmente pues podemos profundizar en la ciencia básica y tener mucho saber. Pero para estos otros tipos de ciencias se necesita un pensamiento más complejo. Y el segundo tipo de ciencias, después de las ciencias básicas, ¿sí? Que es más importante, o sea, más complejo, necesita razonar más, tener una capacidad de razonamiento mayor, es las ciencias del cuidado. Porque mientras las ciencias básicas están en A más B igual a C, lo que pasa es que ese A, ese B y ese C se complican, ¿sí? Pero en general es así, A más B igual a C. En las ciencias del cuidado ya hablas no de una expresión simple, es decir, matemáticamente simple, sino que hablas de sistemas. ¿Sí? Entonces esas son las ciencias del cuidado. El médico, la medicina es una ciencia del cuidado, la ecología es una ciencia del cuidado, la odontología, fisioterapia, enfermería, todas aquellas que implican cuidar otras cosas. Porque el cuidado implica entender sistemas, los sistemas. La ingeniería de sistemas, ¿sí? Es una ciencia básica porque nos está enseñando cómo se hacen los sistemas. Y los sistemas, entonces, la ingeniería de sistemas tiene que ver con el sistema binario, ¿sí? O con los sistemas de programación y los lenguajes de programación y todo eso. Pero, ¿para qué? Estudiamos esas cosas básicas, es una ciencia básica, para entender cómo funciona un sistema. Pero luego, cuando ya tengo el sistema, entonces entran las ciencias del cuidado. Y
En los sistemas tengo más variables, muchas más variables. Entonces el médico estudia el sistema nervioso, el sistema digestivo, el ecólogo, el sistema ambiental, el sistema de codependencia, el sistema de habitación, bueno, diferentes sistemas. Y todos estudian sistemas. Esa es la ciencia del cuidado. Más complejo, necesito más razonamiento. Pero luego vienen otras ciencias más complejas aún, donde necesito mayor capacidad de razonamiento. ¿Qué son las ciencias del hombre? Las ciencias humanas. En las ciencias humanas tenemos el derecho, tenemos la sociología, la antropología, las ciencias políticas, la economía, la psicología, diferentes disciplinas que tienen que ver con el ser humano. Pero el ser humano no es solo un sistema, no es una fórmula, no es un A más B igual a C, no es un sistema, ¿sí? Sino tiene una complejidad mayor a los sistemas, ¿sí? Entonces ya no solo, ¿sí?, es una fórmula que yo puedo predecirla, ya no solo es una reunión de fórmulas que forman sistemas más complejos, pero además tiene voluntad, ¿sí? Por eso no puedo predecirlo. El ser humano puede decidir, pero no sé cómo vaya a decidir. Entonces esas son las ciencias humanas, mucha más razonamiento, mucha más complejidad, ¿sí? Dentro de las ciencias humanas, la ciencia más difícil se llama mujeres. Más difícil porque no sabemos qué va a decidir, ¿cierto? Pero las ciencias humanas implican mayor razonamiento. Por eso, cuando entrevistan a algún economista, ¿sí?, o algún financiero, porque las finanzas también son ciencias humanas, le preguntan, bueno, ¿qué va a pasar con la moneda, la divisa, ¿sí?, ante esta situación? Y ellos siempre responden, se espera lo que esperamos, ¿sí? Esperamos un comportamiento así. Nunca responden, esto es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque en la economía no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Si un día pasa un desastre natural, cambia la economía. Si un día el presidente tomó una mala decisión o el Senado toma una mala decisión, cambia la economía. Entonces no sabemos qué pasa, porque es una ciencia compleja, ciencias humanas, dependen de la voluntad. Pero hay unas ciencias aún más profundas, aún donde requiero más razonamiento, que Satanás las ha desdibujado y entonces la gente que está en esas ciencias cree que no es una ciencia, que son las ciencias de las artes. Las artes son la mejor expresión del mejor pensamiento. Es decir, son las ciencias donde más razonamiento necesito, mayor capacidad de ver el cuadro completo. Yo como químico veo así, ¿sí? Pero en artes yo veo todo, incluyendo la química, incluyendo los sistemas, incluyendo la voluntad. Inclusive en las artes cuento la voluntad, cuento cómo fue la historia en voluntad, ¿sí? Eso, y me expreso esas voluntades. Esas son las artes. Pero ellos creen que solo las artes no es como tal una ciencia, porque se han fijado solo en las técnicas. Las artes es la expresión, ¿sí?, de todas las tres anteriores ciencias. No quiere decir que el artista tenga que ser un máster, un maestro en todas las otras ideas, saber de todos los conocimientos, no, pero sí al menos de algo de ciencias básicas, ciencias del cuidado y ciencias humanas. Y lo expresa. Entonces, ahora tenemos un mundo de mucho más arte, qué bueno. Sí, porque el internet nos ha dado más facilidad para expresarnos artísticamente. Sí, hay diferentes tipos de arte, inclusive el hecho de que estemos haciendo este video implica comunicaciones y arte. Qué bueno que podemos llegar ahora a más personas, ¿sí?, con la verdad. Gracias a Dios, porque ahora podemos comunicar a más personas la verdad, pero hacerlo de una forma con el mejor pensamiento, una forma estética. Por eso las artes tienen que ver con la estética, ¿sí? Y el conocimiento estético es un conocimiento más profundo. Con las artes yo puedo transformar mucho más rápido. Esos son los 4 tipos de ciencia que hay. Entonces en la universidad hay esos 4 conocimientos. Para que se llame universidad es porque hay facultades en esos 4 conocimientos, ¿sí? Porque esas son las 4 formas en que Dios se ha revelado a través de la ciencia. Y por eso se llama universidad. Hay instituciones o institutos que dan grados universitarios o grados profesionales, pero que no son universidad. Para que sea universidad tiene que estar los 4 conocimientos, facultades, tiene que tener
los 4 conocimientos y facultades en esos 4 conocimientos. Porque universidad quiere decir el universo del conocimiento en un solo verso. Eso es lo que quiere decir universidad. ¿Sí? Es decir, tener toda posibilidad de todo el conocimiento en esas 4 áreas, ¿sí? Para decir un solo verso, con una sola cosmovisión. Eso es universidad. Entonces, universidad, ¿sí? Vemos cómo ahí está el conocimiento. Por eso las ciencias generalmente se debaten, es en la universidad. Y allá es en la universidad donde empezamos a razonar. Pero Dios no quiere que esperemos a la universidad a razonar. Quiere que desde que somos destetados empecemos a razonar. Lógicamente no vamos a empezar a razonar de una toda la complejidad, sino vamos de lo simple a lo complejo. Entonces Dios quiere que enseñemos y discipulemos a la nación en todas las áreas. ¿Sí? Y para eso entonces Dios dio ley a cada parte de la nación. Entonces yo debo entender los principios de Dios en cada parte de la nación y entender en cada una de esas partes qué dice Dios desde cada una de las 3 revelaciones. ¿Qué dice Dios desde la creación? ¿Sí? Para esa parte, ¿qué dice Dios desde la palabra escrita, la Biblia, la palabra viva Jesús, el ejemplo de Jesucristo? Y ¿qué me dice Dios en comunión con Él a través del Espíritu Santo? ¿Cuáles son esas 7 partes de la nación? ¿Sí? Esas 7 partes de la nación son la familia, porque hubo un código de leyes para la familia en Israel, la familia, la religión o un conocimiento religioso, ¿sí? Por eso tenemos el libro de Levítico, la educación, ¿sí? Como una parte de la nación donde vamos a diseñar cómo enseñar, los negocios o la economía, que es la 4ª parte de la nación. La 5ª parte de la nación, los medios de comunicación, que son los que comunican la verdad. La 6ª, las celebraciones, es decir, lo que celebramos juntos, las artes, deportes y esparcimiento, recreación. Y la 7ª parte de la nación es el gobierno civil, las leyes para el gobierno civil. Bien, entonces esas 7 partes de la nación, en esas debemos tener, ¿sí?, el razonamiento en cuanto a lo que Dios ha revelado en la creación, en la palabra y me ha revelado en comunión con Él. Y debo saberlo. ¿Para qué? Para que la nación pueda ser discipulada. ¿Sí? En educación está ciencia y salud, ¿sí? Porque educación es todo lo que yo hago, ¿sí?, para poder enseñar a otros, es decir, a la nación y a la siguiente generación. Entonces ahí tenemos ciencia y salud. ¿Sí? Educación, ciencia y salud. Bien. Y ciencia, aunque todas son ciencia es referido a lo nuevo que entiendo de Dios cuando me dispongo a razonar algo. O sea, lo que Dios está revelando en estos momentos. Eso es lo que llamamos ciencia. Pero recuerden que ciencia está en los 4 conocimientos, no solo en el conocimiento básico. Por eso científicos no somos solo los científicos del conocimiento básico, sino todos. Todos tenemos acceso a la ciencia. Entonces en esas 7 partes debemos tener los principios de Dios y debemos entonces razonar como Dios razona, pensar como Dios piensa, las leyes que Dios dio para cada una de esas partes. Efectivamente, todas las naciones tienen esas 7 partes y el grado de libertad de cada nación está dado en qué tanto han razonado de esas 7 partes de la nación y qué tanto han obedecido. Sobre todo, qué tanto han obedecido. Entonces Dios quiere que entendamos los principios de cada nación, de cada parte de la nación, los razonemos, ¿sí? Renovemos nuestro entendimiento, es decir, veamos los principios, los razonemos, renovemos nuestro entendimiento, luego entonces eso va a nuestra voluntad y luego entonces los vivimos, ¿sí? Y luego entonces los enseñamos a otros. Bien, bien. Entonces, ¿cómo era? Después de Israel, Dios empieza a enseñar a las naciones, mire, así debe ser una nación. Y con cada nación le ha dado propósitos, le ha dado misión, objetivos que Él tiene. Y por eso tiene que ver los nombres de las naciones. ¿Sí? Igual que con Abraham, ¿sí? Ya no serás padre Abraham, sino padre de naciones Abraham. Ya no serás engañador, mentiroso, Jacob, sino ahora serás Israel, luz a las naciones. Entonces a cada uno nos ha dado un nombre como individuo,
¿sí? Entonces mi nombre es Oscar, ¿sí? Ya no, ese nombre no está en la Biblia, ¿sí? Pero tiene un significado, ¿sí? ¿Qué quiere decir Oscar? Lancero de Dios, ¿sí? Alguien que va a tener la lanza, ¿sí? ¿Sí? Para, ¿sí?, tener un arma para defender a Dios. Bien, entonces tu nombre también significa cosas. Recuerda que ese nombre ya estaba en la mente de Dios antes del universo, antes de la creación del universo. Y también el nombre de las naciones significan cosas. Israel, luz a las naciones, ¿cierto? Cada nación tiene un propósito y una misión, ¿sí? Tienes que investigar, tienes que disponerte de corazón a que Dios te revele en la nación que te dio, en la cual estás, qué significa ese nombre. Por ejemplo, mi nación, que es Colombia, ¿sí?, significa la tierra de Colón. Entonces yo tengo que saber quién es Cristóbal Colón, quién fue. Y cuando estudiamos la vida de Colón entendemos que él fue un misionero al cual Dios le dio una misión de ir y predicar el evangelio a las Indias, ¿sí? Independientemente de su carácter, de cómo él tomó sus decisiones, pues él era un creyente, era un hermano de nosotros, que leyó la Biblia, que recibió una misión y que hizo la misión. Pero ¿qué quiere decir Cristóbal Colón? Su nombre es Cristóforo Colombo. Cristóforo quiere decir el que porta a Cristo, el que lleva a Cristo, el foro de Cristo, el que lleva a Cristo, el portador de Cristo. Y Colombo quiere decir en latín con el Espíritu Santo como paloma es Colombo. Colombo es esa figuración de la paloma en cuanto a la figura del Espíritu Santo. Entonces Cristóbal Colón es aquel que lleva a Cristo con el Espíritu Santo como paloma mensajera, como un mensaje a otros. Esos somos los colombianos, así nos ve Dios a los colombianos, ¿sí? Dios no ve a Colombia con las malas decisiones que hemos tomado, claro que las conoce, ¿sí? Pero Él cuando tuvo en la mente a Colombia como nación, dijo, estos son los que llevarán a Cristo con el Espíritu Santo como paloma mensajera a otros. Cada nación tiene un propósito. Hagamos otro ejemplo. La nación de Perú viene como nombre respecto a Pirú, que Pirú fue un criollo inca y básicamente hizo una guerra naval contra los españoles en el tiempo de la colonia. En ese tiempo, entonces, Pirú y su ejército incendió el barco español. ¿Qué pasa cuando tú estás en un barco de madera y se incendia? ¿Qué haces tú? ¿Coges tu celular, tu computador? No, ¿cierto? Te lanzas al mar, ¿cierto? Entonces te lanzas al mar sin nada. ¿Qué era lo lógico que hubiera pasado? Pues que los criollos masacraran a los españoles en el mar, porque era una guerra. Pero no sucedió eso. Llegaron los criollos a donde estaban los españoles en el mar y los subieron a sus barcos, a sus canoas, los dejaron en la costa, ¿sí? Y luego los españoles caminaron hasta Lima, los dejaron donde hoy es Callao y ellos caminaron a el centro, lo que hoy es el centro de Lima, que era Lima. Y como era la colonia ya había religión, ya había curas católicos, entonces le dijeron al cura, hoy hemos visto el evangelio hablando, porque Pirú ordenó, ¿sí?, salvar nuestra vida. El evangelio hablando. Entonces el cura dijo, entonces estas tierras se llamarán Pirú, en honor a eso. Entonces, ¿quiénes son los peruanos? ¿Cómo ve Dios a los peruanos? Aquellos que hablan el evangelio. Este video lo estamos haciendo acá en Brasil. Veamos qué es Brasil. Brasil es el nombre que se le dio a un árbol porque producía un colorante que era del color de las brasas. ¿Qué es la brasa? La brasa es cuando tú prendes carbón, ¿sí?, y el carbón toma un color anaranjado, claro, ¿sí? Esa es la brasa de ahí.
Entonces, debido al color que ese árbol tenía, que era el mismo de la brasa, se le nombró el árbol del Brasil. Entonces, ¿qué es Brasil? Para Dios, ¿qué es Brasil? Brasil es gente de brasa, gente de calor humano, gente alegre, ¿sí? Eso es Brasil, gente que va a comunicar ese calor a otros, pero no es un calor de fuego, sino de brasa. ¿Cómo es el calor de la brasa? ¿Sí? El de fuego quema de una vez, el de la brasa, ¿sí? Es un calor de calentar, ¿sí? Un calor de cocinar, ¿sí? De asado, ¿sí? Y yo creo que por eso aquí los brasileños hacen un buen rodicio y un buen churrasco, y hay bastantes churrasquerías y todo eso, porque tiene que ver con la brasa, ¿sí? El brasilero debe hacer hamburguesas no a la plancha sino al carbón, porque eso tiene que ver con su esencia, ¿cierto? La brasa, ese es el brasilero alegre, ¿sí? Alguien que comunica, alguien que habla, alguien que mantiene el calor humano, alguien que da bienvenida. Eso es Brasil. Dios los ve así, aquellos que van a enseñar la alegría de Dios. Eso es Brasil. Entonces, cada nación tiene un propósito, y todas las naciones fueron hechas por Dios para dar libertad a esas personas que viven en esa nación. Cada nombre significa cosas. Entonces, efectivamente, después de Israel, entonces ya las naciones tienen un ejemplo, ¿sí? De cómo ser nación. Viene Cristo, ya con Cristo las cosas son hechas nuevas, ya cada persona puede autogobernarse, somos salvos, podemos ser salvos, ¿sí? Entender la verdad, poder estar como Adán antes de pecar, porque es claro que la palabra nos dice en Romanos que el pecado entenebrece el entendimiento, y que la ley fue hecha para hacer evidente el pecado. Es decir, que sea obvio saber cuál es el pecado. Para eso fue hecha la ley. Pero el pecado entenebrece el entendimiento. Mire que no entenebrece el espíritu ni el alma, sino que entendamos, ¿sí? Es lo que entenebrece. Por eso Dios quiere que sea renovado tu entendimiento con la revelación de Dios, y que no te conformes a ese siglo. Que no te conformes solo a lo que Dios reveló en tal siglo y ya. Porque tienes que examinarlo todo y retener lo bueno. Pero de los tiempos, porque Él ha determinado los tiempos y sus lugares, dice Hechos 17, 26, 27. Entonces, no te conformes solo a la revelación de un siglo. Los luteranos se conformaron solo a la verdad que Dios reveló a través de Lutero, pero se quedaron ahí. Pero Dios ha seguido revelando más luz, ¿sí? Más luz y más luz. ¿Bien? Entonces, no nos conformemos, sino que sea renovada nuestro entendimiento. Entonces, siempre dispuestos a razonar y a renovar el entendimiento con la verdad, ¿sí? En la evidencia de la verdad. Pero ese entendimiento puede verse afectado por el pecado, y se ve afectado por el pecado, porque al pecar entenebrecemos el entendimiento y ya no entendemos tan fácil la revelación de Dios. Solo con que el sol salga cada día ya es una evidencia de Dios. Solo con que estemos respirando sin estar pensando en respirar, ya es una evidencia de Dios. Pero como hay pecado, no es tan fácil ver esa verdad de Dios, ver la revelación de Dios. Entonces no la razono fácilmente. Por eso debemos interceder por las otras personas. Lo único que puede hacer que un no creyente vea la revelación de Dios más fácilmente es que nosotros estemos intercediendo por él. Por eso la intercesión es el mayor de los ministerios. No hay un ministerio mayor a la intercesión. Todos los ministerios son iguales excepto la intercesión. La intercesión es el único ministerio superior a todos los demás. Todos los demás ministerios son iguales. Es igual que Dios te mande a repartir un tratado en la terminal de buses a que Dios te mande a evangelizar en un estadio lleno. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Dios quiere que cumplas el llamado que te dio a ti. Y Dios te dio a ti dones, talento y habilidades para cumplir tu llamado. Y Dios quiere que lo hagas, ¿sí? Y cuando lo hagas vas a ser más libre. Porque ya te dio los dones te los dio desde antes de que aparecieras acá en este planeta, ya tenías los dones. Mínimo te dio un don. Un don es algo dado por Dios para su servicio, para que le sirvamos a Él. Esos son los dones. Mínimo tienes, son 19.
en la Biblia, pero tienes uno. Tenemos uno. Ahora podemos pedir los otros, ¿sí? Pero mínimo vinimos ya con uno, ley natural. Tenemos un don en nosotros. Esos son los dones. ¿Qué son los talentos? Los talentos son en lo que soy bueno sin entrenar. Dios me dio algunas cosas como talento, soy bueno y nunca entreno. Vamos a jugar fútbol. Bueno, vamos. Y siempre juego muy bien, pero no estoy en un entrenamiento de fútbol. Tengo un talento para el fútbol. Entonces tú tienes talentos para algo. Bien. Y también habilidades. ¿Qué son las habilidades? Donde soy bueno, pero por consecuencia de haber entrenado, del entrenamiento. Entonces logro tal habilidad o tal habilidad. Eso es para cumplir tu llamado. Dios quiere que cumplas tu llamado. Pero ¿para qué quiere que cumplas tu llamado? Para que enseñes a otros la verdad, ¿sí? Primero a ti, la vivas, entonces la razonas, ¿sí? Decides obedecerla, la vives y luego la enseñas a otros. Eso es lo que Dios quiere, ¿sí? Que prediquemos el evangelio a individuos y discipulemos a los creyentes para que las naciones sean discipuladas. ¿Cómo se hace? Tú enseñando. Y eso se llama gran comisión, tú enseñando. Otra palabra para la gran comisión es enseñar. Otra palabra para misiones es enseñar, ¿sí? Pero enseñar la verdad, ¿sí? Porque cada ser humano puede enseñar, pero enseñar la verdad se llama misiones. Entonces, tú puedes enseñar a los no creyentes el evangelio y a los creyentes la verdad, los principios de Dios. Pero, ¿cómo haces para que los no creyentes, a los cuales les enseñas solo el evangelio, puedan razonar la verdad? Entonces, debemos entender qué dice la Biblia respecto a eso. Lo primero que dice es que a los no creyentes el evangelio, porque todo lo demás es locura para ellos. ¿Okay? Pero que debes estar preparado para presentar defensa cuando todo aquel te demande la razón de tu fe. Primera de Pedro 3:15. Es decir, que cuando un no creyente te pregunte algo de por qué tú sí tienes, por qué sí eres feliz, por qué sí tienes claro esto, por qué tu familia funciona, o por qué no funcionó y tú lograste cambiarla, o por qué no tienes desasosiego, ¿sí? Entonces te pregunta, entonces tú le puedes enseñar un principio. Pero un error que hemos cometido como iglesia es querer enseñar principios a no creyentes sin que nos hayan preguntado. Pero ¿cómo nos pregunta un no creyente? Expresamente cuando te hace una pregunta. Oye, ¿tú por qué esto? Oye, ¿tú cómo haces? O tácitamente. ¿Cómo es la pregunta tácita? Estamos en una reunión de los hermanos celebrando el cumpleaños de nuestra mamá. Mis hermanos son no creyentes, pero todos estamos de acuerdo en que todos podemos hablar ahí en la sala, estamos hablando. Eso es una pregunta tácita. Entonces estamos hablando de fútbol y yo les puedo enseñar que a través del fútbol podemos ver cómo gobernar en equipo, porque Dios diseñó que gobernáramos en equipo. Ese es el principio. Entonces les enseño un principio porque todos estamos de acuerdo en hablar. Bien, esas son las dos formas de enseñar a los no creyentes. Pero ¿cómo hago si yo les puedo enseñar eso, pero ellos están en pecado y está entenebrecido su entendimiento? Entonces es a través de la intercesión. La intercesión mueve la mano de Dios, es el ministerio más importante. Eso lo vemos en Ezequiel 3. En Ezequiel 3 vemos que Ezequiel no quería ir a advertirle al pueblo, ¿sí?, sobre lo que iba a pasar, que iban a ser desterrados, que iban a tener un cautiverio en Babilonia. Entonces Dios le dice que si él no va y ellos mueren, es culpa de Ezequiel, pero que si él va y ellos no quieren, es culpa de ellos. Entonces Ezequiel va. Y Dios le muestra a Ezequiel la visión de cómo va a ser entonces el juicio de Dios. Y para eso, ¿y qué vemos? En Ezequiel 9 viene el jinete, va a ser el juicio de Dios y empieza por el templo, es decir, empieza por los creyentes, por los cristianos. Y él nos está haciendo una visión para que Ezequiel entienda, ¿sí?, cómo Dios va a hacer juicio con el pueblo antes de, o sea, que la deportación a Babilonia es parte del juicio de Dios. Entonces, empieza Ezequiel 9, empieza con el templo, no se halla ninguno digno. Luego si va a la ciudad, es decir, a los no creyentes, no se halla ninguno digno. Solo se salvan de la espada del jinete los que estaban clamando y gimiendo por los otros.
¿Quiénes? Los que estaban intercediendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la intercesión mueve la mano de Dios y lo vemos en Ezequiel 22. Él dice, he aquí yo estoy buscando a alguien que hiciese vallado, que se ponga en la brecha entre el bien y el mal. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el mal no pase, dice. Entonces Dios siempre está buscando a alguien que esté intercediendo para que el mal no pase, que se ponga en la mitad, que hiciera un espacio, un vallado entre lo bueno y lo malo, entre el bien y el mal, alguien que esté intercediendo. Entonces, por eso la intercesión mueve la mano de Dios. Dios no puede evitar el mal, Dios trata de que no hagamos más mal, pero no puede evitar porque nos dio libertad, ¿sí? Nosotros podemos desobedecer a Dios y producir mal. Dios no hace nada malo, Dios no es malo, Dios no nos manda ningún mal, ¿sí? Dios nos manda justicia, ¿sí? Que son consecuencias a nuestras decisiones, ¿sí? Pero también gracia, porque hay consecuencias que deberíamos tener, pero por gracia no nos las da, por amor, ¿sí? Pero Él no manda nada malo, porque él es solo bien, Él no es mal. El mal se da cuando nosotros no obedecemos a Dios. Entonces nosotros podemos producir el mal, pero si estamos intercediendo por los otros, Dios sí puede actuar en contra del mal directamente, y eso es hacer vallado. A veces en intercesión tenemos una lista de intercesión, bien, intercedemos, pero también debemos tener tiempos de quietud, de silencio, donde pedir revelación a Dios de por qué quiere que intercedamos, y eso que Él te muestre, por favor, intercede para que ese mal no pase, ese mal que Dios te mostró que está pasando o que va a pasar, para que no pase. Entonces, si yo intercedo por los no creyentes, entonces como ellos tienen el entendimiento entenebrecido por su pecado, Dios va a quitar un poquito esas vendas, esas telas que hacen que esté entenebrecido, y van a poder ver la revelación de Dios más fácilmente. Eso no quiere decir que la vayan a obedecer, porque ellos son libres para obedecerla, pero al menos verán a Dios mucho más fácilmente. Eso es lo que Dios quiere, que también el entendimiento de ellos sea renovado y ellos puedan tener la revelación de Dios y puedan razonarla, y entonces si la pueden razonar puede ser que llegue a su voluntad y ellos decidan una voluntad diferente y puedan vivir un principio bíblico, conocer a Dios y ser más libres.